mi querido Alberto Nájar, ya tenemos aquí nuestras siguientes invitadas, así que ahora sí yo me estoy poniendo, mira bien, Catrín. Ajá, sí. Buenos días, maestra Renata Turren, doctora Lisa Godínez, ¿cómo están? Bienvenidas a Momentum. Buenos días. Yo no me pude poner Catri porque estoy enfermísima. No es COVID, afortunadamente, pero los saludo con mucho gusto a ustedes tres y a toda la audiencia. Hola, saludos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué, no, ¿Tienes gripa? ¿Qué es lo que tienes? Pues sí, se me enfermó la bebé y ya saben que los virus de los bebés son como unas bombas atómicas. Entonces estamos así, pero yo juré que era COVID. Entonces traigo una tos tremenda, pero ya nos hicimos prueba y afortunadamente no es COVID. Solamente es. Entonces ahí si les toso, pues es ya saben, están cubiertos. Lo bueno es que estamos aquí atrás de la pantalla. Te lo digo por experiencia, cuando mi hija estaba también chiquita, bebé, era más bien como el 70% era estrés de verla pues con gripa y el otro eran los bichos, así es que te entiendo perfectamente, Renata. Es verdad, verlos no dormir y la nariz tapada y todo eso, llorar todo el día es peor. Ujú. Doctora Elisa Godínez, usted está sana y cabal. Mira que no me quejo, ¿eh? Ahí la llevo, ahí la llevo. Ok, pues chicas, entrando en materia, si les parece bien, pues ahora precisamente que pasó la Feria Internacional del Libro y que de aquí de la Ciudad de México y que nos tocó participar ahí a Alberto, a Paula Mónaco, a Ricardo Valderas de Poder y a mí, pues hablamos de los medios de comunicación y de la situación pues que luego impera en México y la complejidad y la satisfacción de ser un medio independiente, ¿no? Y entonces se abordó el tema también que tiene que ver con pues lo que está pasando en el país y particularmente lo que está pasando en poblaciones indígenas. Entonces, si bien no lo hablamos así a detalle ahí, pues lo coloco aquí en la mesa y que este es uno de los puntos. Eh, Hemos planteado nosotros en la mañanera, pero no solo nosotros, también ya otras personas han planteado distintos problemas que hay en poblaciones indígenas. La respuesta que hemos tenido por parte del presidente López Obrador es que son conflictos comunitarios o intercomunitarios, como les dicen, y pues se terminó convirtiendo eso, desde mi punto de vista, pues en una forma de administrar los conflictos y no resolverlos y no atenderlos. En nuestro caso planteamos pues lo que hemos estado reportando de Chiapas, del municipio de Aldama, de Simojovel, de Panteló y de San Cristóbal de las Casas, por poner unos ejemplos, o de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, ahí en el estado de Oaxaca. En ambos casos, pues la respuesta ha sido la misma por parte del presidente. Es decir, son conflictos intercomunitarios y yo no me quiero meter ahí y somos respetuosos de pueblos originarios y no vamos a reprimir como si uno le estuviera pidiendo que reprimiera o algo. Y a mí me parece, y lo hablo también desde el periodismo que hacemos en campo, que es verdaderamente lamentable las respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido. Una cosa son los gobernadores y que el planteamiento o lo que uno va a exponerle al presidente ahí es porque el gobernador no solamente no está resolviendo el problema, sino que se convirtió en parte del problema. Y entonces, ¿a quién recurrir? Y las propias poblaciones dicen, pues ¿a quién recurrimos? Si levantamos la denuncia nos encarcelan, terminamos encarcelados nosotros. ¿Cuál es la valoración que tienen ahí, Renata Turrent? ¿Cuál es la valoración que tienes ahí tú con respecto del posicionamiento del presidente López Obrador frente a este tipo de conflictos? Y estoy hablando, fíjense, me estoy refiriendo a pueblos indígenas, porque el trato es diferenciado cuando son pueblos indígenas que cuando no lo son.
Y esa es parte de, pues, de mi crítica. ¿Cuál es tu valoración, Renata Turrent? Ya ven que nos pusieron el programa más difícil cuando yo estoy enferma. Qué gachos son. Pues bueno, yo empiezo diciendo, uno, que no soy experta en el tema, dos, que es inmensamente necesario e importante el trabajo que ustedes hacen, y específicamente el periodismo eh, de a pie que hacen para poder entender estas problemáticas que de otra forma no podríamos, ni siquiera estarían en la narrativa pública. Me parece que más al rato justamente vamos a empezar a hablar un poco de cómo construir una crítica seria desde la izquierda. Y creo que tanto el trabajo que ustedes hacen como es abrir estos espacios que son complejos, porque quizá no tenemos una respuesta, por lo menos es un buen inicio. Ahora, tratando de responder la pregunta después de ese preámbulo, la verdad es que creo que y con esto no estoy tratando de justificar, pero no creo que sea algo de mala fe, sino simplemente no creo que se tenga una ruta para poderlo resolver. Creo que están rebasados en ese sentido. Y como tú ya mencionabas, ¿no? Pues obviamente de gobiernos locales, del gobernador, pues no, con todo respeto, pero no se puede esperar mucho, pero sí se esperaría quizá por lo menos la voluntad política, que creo que esa es la crítica más fuerte, ¿no? O sea, si no se tiene la respuesta o la ruta de cómo resolverlo, porque es un conflicto, por lo menos el de Ayutla, que tiene muchísimos años, pues por lo menos que se mostrara esa voluntad política. Y que creo que sucede un poco similar a lo que pasa, por ejemplo, con los feminicidios, que no se tiene una ruta clara y entonces la respuesta del presidente muchas veces es decir, ya lo estamos atendiendo, no voy a caer en provocaciones. Es muy similar la respuesta que se tiene. Y me parece que en ambos casos es dos temas muy distintos, pero en los que quizá el gobierno federal está rebasado y no tiene una ruta clara. Ahora, ¿es políticamente correcta la respuesta? No lo sé, quizá su respuesta de decir, pues yo no me meto, o no vamos a reprimir, que es, les digo, muy similar la respuesta ante el tema feminista, como con el tema de algunas comunidades indígenas, sea justamente para que la derecha no agarre este tema, pero que políticamente sea la estrategia que están haciendo para que esto no lo acabe cooptando la derecha, no significa que éticamente sea lo correcto que hacer. Y creo que eso hay que decirlo y hay que criticarlo, y pues es una crítica válida que se tiene que seguir llevando a la mañanera, quienes pueden ir acá, como mi querido Ernesto, y quienes tenemos espacios en medios de comunicación, a pesar de que simpatizamos con este gobierno, es obvio que hay errores y que justamente estos espacios sirven para poder analizar esos errores y buscar pues que por lo menos se atiendan o que se muestre la voluntad política para hacerlo. Doctora Elisa Godínez, ¿cuál es su mirada sobre este punto en específico? El presidente López Obrador repite que pues él gobierna para todos y que en los conflictos entre comunidades, como en otros debates y conflictos, siempre hay dos o tres puntos de vista y que él no podría, dada su posición, pues inclinarse por uno u otro bando. Pero en esta forma de abordar, al menos en el discurso, porque no tengo claro si eso se traduce realmente a digamos, a no meter las manos, aparte de su administración, hacia algún lado en específico, habrá que revisarlo. En esta posición lo único que parece hacer es dar la impresión de que lo deja pasar, de que no define bien el fondo del asunto. Y también un poco esa idea que no sé hasta qué punto sea importante en su forma de ver y entender el país, de basarse muchísimo en el conocimiento que tiene de México, que es amplio, amplísimo, es el único presidente en la historia, y casi me atrevería a decir de los poquitos mexicanos que conocen todo el país, que han estado en todos los municipios. Pero eso como que a veces puede funcionar, pero a veces no. ¿Cuál es su mirada, doctora? Sí, bueno, Alberto, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dices, específicamente esto último. Me parece que
el presidente tiene una serie de, digamos, ventajas, pues, comparativas que son innegables, ¿no? El hecho de que es un presidente que conoce todo el país, que es un presidente que también conoce bien la cultura, la diversidad cultural de México, que es un presidente popular, que se acerca, tiene un acercamiento importantísimo con la gente. Entonces, digamos, como que no es que abuse pues de eso, pero digamos, tiene esos activos en su favor. Y creo que de pronto lo que sucede es que para efectos prácticos de cuando se trata de pedir resultados en ciertos conflictos muy particulares, ¿no? Que ahorita Ernesto mencionó al principio. Por ejemplo, digo, esos son unos, pero hay otros más, ¿no? Pero esos que han sido y que están en este momento muy álgidos, ¿no? Tienen sus momentos más críticos, pero ahí están, tanto lo de Ayutla Mije como lo de Chiapas en general. El presidente no, a mi juicio no da las respuestas que esperaríamos y que quisiéramos, tanto en lo mediático como en los hechos. Yo entiendo y entiendo bien eso que tú mencionas también, que es el hecho de que él dice o argumenta que él en tanto presidente no puede, digamos, ser parcial, que él tiene que tomar en consideración los puntos de vista de todos, que él es respetuoso, digamos, también de las autoridades y de los, en este caso, por ejemplo, no sé, de las decisiones que tengan los gobiernos locales y demás, ¿no? Pero ciertamente ahí nos queda de ver, y nos queda de ver, creo yo que bastante. Aún así, en mi valoración un poco más así amplia, intentando que sea un poco amplia, creo que esta administración, en ese sentido y con respecto a ciertos conflictos y ciertas condiciones, digamos, de histórico agravio de ciertas comunidades, especialmente comunidades indígenas, ha sido una administración de claroscuros, porque al mismo tiempo que no ha resuelto o no ha mostrado voluntad suficiente para que se resuelvan casos como estos que Ernesto ha planteado, por ejemplo, en las mañaneras, sí ha mostrado voluntad, por ejemplo, para atender situaciones como la del pueblo yaqui, por ejemplo. Y eso no significa que haya podido resolver toda la situación complicadísima que hay en esa región, porque al mismo tiempo que plantea, por ejemplo, este tema, digamos, del amplio, ¿no? que tiene varios aspectos de la justicia, digamos, al pueblo yaqui, estaban secuestrados y aparecieron muertos miembros del pueblo yaqui, ¿no? que han estado oponiéndose a las mineras, al tema del agua, en fin, es complejo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que me parece que esta administración, insisto, tiene ahí un claro oscuro, ¿no? Por un lado, en algunos casos lo ha hecho bien, ha mostrado voluntad, ha pues desplegado, la verdad, una serie de pues medidas, ¿no? De políticas que me parece que son adecuadas. Nunca serán suficientes porque para resolver los agravios que este país tiene no hay manera, se necesitarían muchos años, pero bueno, ahí hay una muestra. Pero hay otra, ¿no? Por otro lado, como lo vemos, en casos como la situación de en Chiapas, que a mí me parece alarmante cada vez, o sea, lo veo muy, muy grave lo que está sucediendo en Chiapas, y pues está dejando que el gobernador, que por lo visto no gobierna, ¿no? Y que está dejando que la situación llegue a un grado terrible. Ahora, aquí sí, perdón que me extienda un poquito, pero sí quisiera como tratar de poner nada más en cierta perspectiva las cosas. No soy tampoco experta en temas de conflictos comunitarios, ni mucho menos, pero bueno, algo tengo idea por la formación que tengo. Y en específico, por ejemplo, el tema de Chiapas sí me parece especialmente grave porque ayer justo leía una nota de Hermann Mellinghausen, que es uno de los mayores conocedores de la realidad de Chiapas en este país, y desde hace mucho tiempo, que bueno, planteaba la situación que está sucediendo, entre otras cosas, en San Cristóbal de las Casas, donde hay un grupo ahí de motonetos de unos
unos fascinerosos que ya tomaron control ahí de la ciudad, más todo lo que está pasando en Aldama, Chenaló, etc. Y un poco la conclusión que daba en su nota era que esto era resultado, en pocas palabras, del no cumplimiento de los acuerdos de San Andrés por parte del gobierno, ¿no? Y yo me quedé pensando y pienso que en algún sentido, claro que tiene razón, claro que es cierto que estos conflictos se explican o tienen también una explicación en el hecho de las condiciones que ha tenido esa entidad, ya no digamos en las últimas 3 décadas, por decir algo, sino en los siglos pasados, ¿no? Pero que también es un hecho que cada quien va a decir, dependiendo, digamos, el espectro político y la ideología que suscriba, ¿no? Yo respeto mucho la posición de Hermann Mellinghausen, que vaya que conoce esa realidad, pero yo creo que no es nada más eso, ¿no? Ojalá fuera solamente el hecho de no haberse cumplido los acuerdos de San Andrés. Yo creo que hay una cosa que la descomposición que estamos viendo en lugares como Chiapas es algo que tiene muchos factores que lo explican, no es nada más una cuestión, ¿no? Y así como esa, creo que en otros casos de conflictos comunitarios merece que atendamos y veamos cada uno en sus características muy propias, ¿no? Porque, bueno, lo que es un hecho es que también pocos medios de comunicación atienden y muestran la realidad de esos lugares, ¿no? Gracias, mi querida Elisa. Renata Turrent, de hecho, cuando nosotros, estoy hablando del caso de Rompeviento TV, cuando hacemos este tipo de señalamientos o en reportajes o cuando vamos a la mañanera, pues más puertas se nos cierran luego de funcionarios de la 4T. Tenemos que pasar un tiempo, 1, 2 meses, 3, para que nos vuelvan a conceder una entrevista, y son situaciones que pues ya son sistemáticas, no es que nos pasa ocasionalmente, sino que cuando hay, no sé, tenemos alguna discusión o debate con el presidente en la mañanera, pues la consecuencia es que se nos cierran muchas puertas que pues luego no nos permiten tener entrevistas o información que consideramos que sería útil para la población. Pero pues ese es el bagaje político y la clase política que finalmente, sea del partido que sea, cuando ya llegas allá arriba, pues algunos usos y costumbres, ahí sí hay unos usos y costumbres lamentables, y ese es uno de esos. En la Feria Internacional del Libro hice un planteamiento que tenía que ver pues con los intelectuales de la 4T, intelectuales, articulistas, columnistas, y ahí no lo dije, pero lo digo acá, diputados, senadores de la Cuarta Transformación, y no dicen nada de esto, y se presentan los testimonios, es decir, ya no lo decimos nosotros, lo dice la gente, pasamos las imágenes, testimonios de niños, de señoras, de señores, jóvenes. O sea, permíteme decírtelo así, es inobjetable. Los testimonios y lo que está sucediendo es inobjetable. Y puede el presidente de la República responder esto que decías, pues se está atendiendo. Pues sí, pero pues ya llevan casi 3 años de gobierno y la situación no solamente está igual, está peor. Entonces, finalmente puede ganarlos, pues si se lo planteamos en una mañanera, pues claro, puedes tener todo el chat golpeándonos y diciendo, ay, eso ya, y el monotema y demás, ¿no? Y se la pasa golpeando al presidente. El resultado es el resultado. Y el resultado es que Ayutla, Mije, no tiene agua. Y además ahora le quieren despojar de más tierras. Por eso decimos que es peor. Y Aldama, pues está sometido en una balacera tremenda. Y ahora es Chenaló, y es Simojovel, y es Panteló, y es San Cristóbal de las Casas, y es Maravilla Tenejapa, y vaya, se está desatando a lo largo y ancho del territorio chiapaneco.
De hecho, he dicho ya en algún momento que si no se hace algo importante ahí, no va a pasar un año en que Chiapas sea un Tamaulipas, ¿no? Así de grave es la situación en ese estado. Pero está el silencio de los que integran o los que se presentan como la 4T y la defienden, porque finalmente, Renata, Elisa, pues si estaba esa frase del que se mueve no sale en la foto y que eran sexenios pasados, pues tampoco en esta estamos muy lejos de eso, ¿no? Aquel que se atreva a hacer una crítica, pues a lo mejor pues deja de estar cercano al presidente y finalmente pues el poder es un dulce que gusta a muchos y a muchas y de pronto cuando lo pruebas pues ya no lo quieren perder. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y de hecho hay momentos en que uno dice pues que ya termine y a ver si regresan, ¿no? Porque ¿a dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿No? Son los otros desaparecidos, las otras desaparecidas y columnistas renombrados, muy cercanos al presidente, articulistas que están metidos en las campañas políticas y dando charlas y asesorías y demás. ¿Dónde están? ¿No? Intelectuales que escriben en medios. ¿Ontan, pues? Y ese es, pues me parece algo sano, como señalé en la FIL, que estaba escuchando Elvira Concheiro, que además es colaboradora aquí y siempre está abierta a dialogar y a debatir, pues decía, pues la izquierda tiene que debatir más, ¿no? Y decíamos, pues órales, ¿dónde están? ¿Cuál es tu valoración de esto, de este silencio que hacen, de este penoso silencio que hacen pues la gente cercana al presidente y que no quiere perder su coto de poder si se le llega, si empieza a hacer alguna crítica? Uf, ok, ahí voy. Voy a tratar de desmenuzar lo mejor posible. Primero, si les parece bien, toco el tema de quienes son parte del gobierno, ya sea gabinete o legisladores de la Cuarta Transformación, y después el tema de los intelectuales y simpatizantes en otra, como digo, en otra canastita. La primera, creo que la gran mayoría de los y las funcionarias, legisladores, legisladoras que están en la Cuarta Transformación, creo que no han sabido muchas veces ni hacer política, hacer estas críticas por abajo, no necesariamente tienen que ser públicas, ni hacerlas públicas. Creo que hay una excepción que ha sabido más o menos disentir con el presidente hasta de manera pública y a su vez no perder ese lugar de cercanía, y es Claudia Sheinbaum. Les recuerdo con el tema del cubrebocas y del manejo de la pandemia, que tenía fuertes diferencias con el manejo que se estaba llevando, bueno, no sé si fuertes, pero algunas diferencias con la manera en la que se estaba llevando la pandemia a nivel federal, en específico el uso de cubrebocas y me parece que algunas otras cuestiones de cómo se reportaban los datos, por ejemplo. Y ella lo dijo abiertamente, usaba su cubrebocas cuando los demás no lo hacían. Fue digamos, una fuerte crítica que al final de cuentas sí logró hacer política y jalar la manera en la que se llevó la política un poquito hacia como ella lo planteaba. Entonces creo que hace falta más de ese tipo de crítica, hace falta entender cómo sí puedes convencer al presidente, porque al final de cuentas, pues ahora sí que son políticos y eso se trata, ¿no? Hay que convencer, y creo que hace falta más de ese tipo de funcionarios que lo logran hacer. Ahora, creo que el tema de los intelectuales, los columnistas, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que de pronto tenemos espacio en medios, se vuelve a veces un poco complicado, justo porque pues hay pocos espacios donde se puede hacer análisis serio, ¿no? En general,
los espacios donde se habla de política están cooptados por la derecha y pues ahí, o sea, cuando a mí hablo en lo personal, ¿no? A mí me han invitado a debatir, pues muchas veces es debatir con, deciré, personajes que realmente tienen un pasado muy turbio y donde sí parece que te ponen en una disyuntiva de o es este camino, hay que defender el proyecto, ¿no? O es el camino neoliberal o es el camino del presidente. Y con todos sus errores y con todos sus defectos, yo firmemente creo que el único camino es este que estamos llevando. Ahora, como ya decía la intervención pasada, eso no significa que no haga falta espacios donde se pueda hacer críticas mucho más profundas, ¿no? Este espacio, la verdad es que no es porque yo tenga mi programa ahí, pero en Capital 21 tratamos de hacer esos espacios. También justamente Paula estuvo en un programa hablando de desapariciones y de qué es lo que le hace falta al Estado en materia de desapariciones. Tú también lo has llevado a la mañanera. Y esos espacios son muy necesarios, pero también muy escasos, ¿no? Donde sí se puede profundizar. Entonces creo que muchos de estos personajes que tú mencionas se ven en esta disyuntiva donde es o estoy en los espacios masivos de comunicación, los Televisas, los TV Aztecas, y entonces sí tengo que defender un proyecto, no me voy a sumar a las 82 críticas que hacen en esos espacios, y después busco estos espacios donde sí se puede hacer críticas más constructivas y a profundidad. Lo hablo definitivamente no considerándome, por supuesto, una intelectual y mucho menos, simplemente una mortal que tiene espacios en algunos medios de comunicación y la manera en la que yo diferencio estos dos espacios, ¿no? Hay espacios donde se va a defender el proyecto porque no me voy a ir a sentar con Desiree a darle la razón. Y tal vez esto que estoy diciendo aquí sea polémico, pero no, porque no la tiene, ¿no? Porque está defendiendo la corrupción, está defendiendo un proyecto que está totalmente destruido. Y entonces en esos espacios son muy distintos. Bueno, muy distintos y donde se necesita ir hay muy poquitos invitaciones que se nos hacen para ir a defender un proyecto que genuinamente creo que pues con todos sus errores, como ya decía, es el camino correcto. Ahora, el problema, creo yo, muchas veces es que estos espacios grandes, hegemónicos, son los que parece que son los únicos que se ocupan, ¿no? Y entonces las críticas que de pronto sí hacemos en otros espacios como pasan desapercibidas. Yo, en específico, tengo mis dos críticas fuertes. Una es el tema de la migración y cómo hemos tenido que navegar ese tema, que ha sido problemático, y dos, en materia de género, en específico los feminicidios, la voluntad política al respecto de estos feminicidios, perdón, la falta de presupuesto al Sistema Nacional de Cuidados, que ya he mencionado aquí varias veces, y el manejo de las estancias infantiles. Son críticas que yo he hecho acá y que aquí o en algunos otros espacios serios, pero que definitivamente no se pueden hacer. Entonces, no tengo la respuesta de cómo podemos ampliar estos espacios de crítica constructiva sin que acaben siendo una herramienta para la derecha justamente en esta hegemonía de los medios masivos de comunicación. Pareciera que hay... Perdón, Ernesto, adelante. No, le estaba dando las gracias nada más. Ok. Es que pareciera que estamos como atrapados, doctora Elisa Godínez, porque por un lado existe una embestida brutal a veces, muy vulgar por momentos en redes sociales, en contra de todo lo que tenga que ver con el presidente de la República, y se ha metido hasta con la familia del presidente, algo que es francamente cuestionable, ¿no? Y cualquier cosa, todo lo que tenga que ver con la 4T es descalificado. Leí el otro día un comentario de algún compañero periodista que rememoraba a su papá, que fue periodista también, y que escribía crónicas fabulosas en la prensa, en la época de los 70s, y alguien que le comentaba que efectivamente hacía muy buenas crónicas, pero que eso se perdió porque el presidente de la República concentra toda la atención en las mañaneras y bla, bla, bla. Y yo decía, ¿qué tiene que ver que no haya cronistas de
policíacos como este señor con la conferencia de prensa matutina. Mi moraleja fue: el odio te embrutece a ese nivel. Pero bueno, tenemos por ese lado esta posición muy polarizada, muy de este lado. Todo lo que se huela a 4T es criticable y estar a la caza de comentarios, señalamientos, de lo que sea para utilizarlos. Y del otro lado existe también una defensa a ultranza, cerradísima por momentos, del presidente López Obrador, y lo hemos visto nosotros y lo hemos comentado. Yo mismo lo he dicho en este espacio y lo que recordé en la Feria Internacional del Libro, doctora, de que tiene que haber una reflexión de que los señalamientos que se hacen no nos pone del lado de los golpistas o del golpismo, de como le quieran llamar. Entonces, hay como dos posiciones muy, muy marcadas que no permiten el diálogo. En ese ínter, ¿cómo entonces avanzar en la crítica que es necesarísima y que el mismo presidente de la República ha planteado, de que es necesario que se le señalen los errores para que se corrijan? Y cómo hasta este escenario que tenemos también sirve, o ha servido más bien como una intimidación, doctora, para la opinión, porque no son pocos los momentos, y lo hemos visto también nosotros en la red de periodistas de a pie, que un señalamiento, el que sea, hay una respuesta brutal de descalificación tremenda, y la respuesta es: mejor me salgo de las redes, mejor ya no opino, mejor me voy. ¿Cómo ve esta situación, esta situación que vivimos ahora mismo con pues, estos dos bandos tan marcados, doctora? Pues, como siempre, es una pregunta para los, como dicen, de los 64,000, ¿no? O sea, a ver, lo que yo creo es que no tengo y quisiera tener mayores posibilidades de encontrar vías, salidas, soluciones, alternativas o propuestas para decir cómo llegamos a una especie de, no sé si punto medio, pero a ver, acerquémonos, ¿no? Y dejémonos un poco salir, o sea, salgamos un poco de las trincheras respectivas, ¿no? A mí la parte del tema, digamos, de que la derecha va y el conjunto de medios, personas, intereses que están en contra de este gobierno van a seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Que es estar en eso, polarizar desde la perspectiva de cualquier cosa, generar críticas, a mi juicio, la mayoría muy insustanciales, ¿no? En fin. Me preocupa más bien el otro lado, ¿no? Me preocupa el lado, digamos, de lo que yo considero es un sector amplio de personas, ciudadanos, variopinto, ¿no? Es un frente muy, muy diverso, ¿no? De personas, organizaciones, medios y demás, que hemos estado interesados por el cambio en este país, no de ahora, pues, ¿no? Desde hace muchos años. Y en ese espectro, bien dices, Alberto, que, bueno, digamos, hay un sector defensor a ultranza del régimen que cada vez que se hace una crítica, incluso de parte de quienes podríamos hacerlo desde este lado y en buena lid, nos va como en feria, ¿no? Nos callan, o digo, yo soy más miedosa, la verdad, para a veces expresar cosas en redes precisamente por eso, ¿no? Porque me parece que es grave esta manera de cancelar el diálogo. Y por otro lado, porque a lo largo ya también de un tiempo, me parece que especialmente ciertas redes sociales como Twitter, que por cierto, yo estoy ahí, soy una usuaria desde hace 12 años, muy contenta y muy feliz por un lado, pero por otro lado siento que hay una cosa que no está reflejándose ahí, ¿no? Me parece que hay que sacar el debate de esos espacios que de pronto ya están muy condicionados para que reaccionemos de manera muy evidente y muy obvia y muy predecible, ¿no? Y sigamos generando lugares y momentos en donde podamos impulsar estas críticas. A mí me llamó mucho la atención, el viernes me di una vuelta a la feria del libro, no me pude quedar mucho tiempo, no pude ir tampoco en otros días, pero encontré que hay una respuesta muy positiva y de mucho apoyo de la gente a las mesas, o hubo a las mesas que tenían que ver con medios de comunicación alternativos, ¿no? Por decirlo. Entonces, la gente creo que
está muy ávida de estos espacios en donde discutir, donde escuchar, donde poder dialogar, y que eso es, creo que una de las cosas que nos está faltando, otros espacios para poder, digamos, no sé si continuar la conversación que de repente en redes sociales ya no se puede hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que yo no veo tan imposible que podamos llegar a hacer discusiones y críticas muy necesarias a este régimen y en general también a los otros lados. Es decir, yo lo que creo es que al poder se le debe criticar, pero también es cierto que también otras posiciones deben de estar abiertas a la crítica, ¿no? Y esa confrontación de ideas es la que debemos propiciar. A mí me da mucho gusto que espacios como este, pues, aunque nos cueste trabajo y aunque a veces no tengamos todas las respuestas en una mesa como estas, pero por lo menos hay una intención, ¿no? Y se plantean los temas y bueno, habrá gente del público que diga, no, a mí no me parece, o sí, o ya van a empezar, o lo que sea, pues, ¿no? Pero que no nos callemos, ¿no? Que yo creo que eso es importante, que no cedamos a la tentación y a la situación de decir, no, mejor nos callamos, ¿no? Yo creo que esto es más allá de López Obrador, más allá de este gobierno. A mí, por ejemplo, hay una de las cosas que siempre comento más en corto y digo, me preocupa muchísimo qué es lo que va a pasar cuando termine este gobierno. Y lo digo no en términos meramente político-electorales, sino de lo poco que se ha avanzado, cómo vamos a organizarnos para impedir que se avasalle la derecha de otras maneras, ¿no? Cuando este gobierno se vaya, qué vamos a hacer con los pocos avances que hemos tenido en ciertos temas, cómo se van a defender. Y lo pienso sobre todo en esta perspectiva, como decía yo siempre, de somos un frente muy amplio y diverso de personas que hemos estado más o menos, mayor o en menor medida, interesados e impulsando y apoyando los cambios en este país. Déjame, Renata, ¿quieres decir algo? Ya le vi el dedito. Venga, venga. Ay, perdón, dos segundos. Nada No, más está bien. también estaba Adelante. pensando que creo que nos pasa mucho, y no solamente aquí en México, pero como izquierda, tenemos varias divisiones, pero en específico hay divisiones entre las feministas, hay divisiones entre la izquierda, por todos lados. Pero que específicamente creo que lo más claro dentro de la izquierda es esta división pro y anti-AMLO. Y entonces, pues todavía lo que se pudiera construir como una crítica desde la izquierda, al estar tan divididos y tan seccionados, pues permite que la derecha, que sí está bien unida, pues salga de manera de bloque a defender un proyecto de nación que nosotros desde la izquierda, a pesar de que tenemos grandísimas coincidencias, de pronto no nos podemos articular porque estamos bien atomizados, y esa es una autocrítica que creo que nos tenemos que hacer entre todos. Esto no significa que tengamos que salir todos a aplaudir, ¿no? Todo, por supuesto que no. Pero sí tener esa capacidad de distinguir entre alternativas, ¿no? Y no hacer estos análisis que de pronto pasan por cierto sector de la izquierda. Ninguno de aquí, porque aquí la verdad es que justamente creo que este tipo de críticas es las que vale la pena. Pero que de pronto cierta izquierda, cierto sector del feminismo, pareciera que hace un análisis al vacío, como si no se tuviera que analizar dentro de las alternativas posibles que existen, ¿no? Y entonces dicen, pues es que ojalá y hubiera un gobierno comunista. Bueno, sí, claro, ¿no? O sea, y es que ojalá y hubiera un presidente que fuera 100% feminista y acabara con el patriarcado en un 2x3, pues sí, por supuesto, pero esas no son alternativas reales, y de pronto saber construir una crítica dentro de esas alternativas y con las circunstancias de la izquierda atomizada que tenemos es bien complejo, pero se tiene que hacer, como dice la doctora Elisa. Gracias, Renata. Doctora Elisa Godínez, este mismo planteamiento que le hacía a Renata Turren con respecto de estos intelectuales, legisladores, legisladoras, activistas de la 4T, gente famosa y cercana ahí a los poderes de la 4T, que pues se quedan callados, no dicen nada. Hace rato de no debemos callarnos.
Y si bien Renata plantea, pues estos dos polos, los ultra López Obradoristas y los anti López Obradoristas, pero habemos unos que no estamos ni en un lado ni en otro, ¿no? Sino que intentamos más bien centrarnos en lo que está pasando en las poblaciones y presentarlo, ¿no? Y claro que la exigencia es distinta a un presidente como Andrés Manuel López Obrador que a Peña Nieto, que a Felipe Calderón, etcétera, etcétera, porque ahí ni acceso había nada, simple y llanamente estaban las puertas cerradas. Hay gente que nos dice, pues deberían agradecer que el presidente López Obrador pues les abre las puertas a los periodistas. Sí, eso se lo agradecimos cuando iniciaron las mañaneras, pero nuestro trabajo es ir como periodistas a una conferencia de prensa y cuestionar al presidente sobre lo que estamos trabajando documentalmente y en campo, y presentarle las problemáticas y lo que está pasando ahí. Y acá, por eso vuelvo al mismo punto, porque siento que no, como que no muy se responde, y es qué opinan pues de estos actores intelectuales, columnistas, que ya sabemos en qué medios están, y articulistas, para no poner nombres y que ya le está pegando a este, ya le está pegando a este. No lo voy a personalizar, ya lo sabemos quiénes son. Simple y llanamente se quedan callados. Hablando, por ejemplo, con gente de San Pedro y San Pablo Ayutla, nos decían, pues es que nosotros sabemos que con esa gente no contamos. Ellos no nos van a defender. Lo que van a cuidar es su coto de poder, su cercanía, ¿no? Pero a ellos les importa un pepino si hay agua o no aquí, o si perdemos tierra o no aquí, ¿no? Y lo mismo pasa con municipios de Aldama, de Chiapas, de Michoacán, etcétera, de Tamaulipas. Lo mismo pasa, porque no quieren hacer alguna crítica como si eso fuera algo malo, cuando algunos consideramos que es algo muy bueno, pues, y que la gente cercana al presidente, de estos intelectuales y gente ahí, ni siquiera se atreven a decirle, no, porque vayan a perder ese cotito de poder que tienen ahí, pues que les va a durar lo que les dure en una administración o antes, y pues algunos parece ser que dicen, no, pues yo prefiero que me dure todo el sexenio, y no se atreven a decir. ¿Qué decir de eso, Elisa? Pues, ¿qué te puedo decir, Ernesto? Híjole, no, a ver, pues yo hablo por mí, evidentemente, y no voy a venir a defender a nadie ni a decir, vamos, ni vamos a decir nombres, pues, pero yo creo que esas cosas tocan el plano, por un lado, de la ética personal, ¿no? Y de los posicionamientos y de las cosas que uno defiende o no ha defendido desde hace tiempo. O sea, en lo personal yo creo que hay cosas donde, como decía Renata hace rato, es evidente que lo que estamos viviendo actualmente como país, en términos políticos, pues nos obliga a darnos cuenta, creo yo, que pues, este gobierno, a diferencia de otros, vive un asedio constante que no tenían otros gobiernos. Eso no significa que por eso vamos a callarnos y vamos a no decir nunca nada, porque no. Entonces, me parece que eso ya en el plano personal implica pues que uno va balanceando en qué momento, digamos, hace las críticas necesarias y en qué momento abiertamente, digo, yo hablo por mí, defiende ciertos puntos, ¿no? Lo que me parece que lo que estás planteando es pues claro que es un tema que se tiene que tocar, que es necesario debatir, porque digo, más allá de lo que personalmente haga fulano, mengano, perengano, digo, si deciden eventualmente no decir nada y estar mejor cómodamente, bueno, yo esto no lo voy a tocar porque yo prefiero quedar aquí muy cómodamente, pues bueno, allá cada quien con su conciencia y con su ética personal, ¿no?
Pero yo lo que creo, y a donde yo sí me parece, insisto por lo que ya decía hace rato y repito, es como que socialmente cómo hacemos y exigimos estas cosas, ¿no? Cómo abrimos más espacios, cómo propiciamos estas críticas y no nos vamos con la, pues con la inercia de mejor nos aquí calladitos y tranquilitos, porque entonces no vaya a ser que yo incomode a alguien, ¿no? Tal vez esa es la diferencia, ¿verdad?, entre que una persona tenga más o menos libertad, ¿no? Tú, yo, los que estamos en esta mesa, pues nos atrevemos un poco más porque valoramos nuestra libertad y porque tenemos condiciones para poder hacerlo. No estoy diciendo que ni defendiendo a quienes no lo hacen porque les falte libertad, sino más bien ya esa es una decisión personal, ¿no? Creo también que ese es un tema que atraviesa el hecho de que y esta es una crítica en general a las formas de organización política también, que creo que tanto los cuadros que llegan al gobierno, digamos, como los cuadros eventualmente llamados intelectuales que pueden defender un proyecto como este y demás, pues son pocos. No, desafortunadamente no tenemos tampoco pues una masa o un número importante de personas que puedan estar haciendo también esas labores, ¿no? Por eso también se extraña mucho es que ciertas personas que en otro momento tuvieron un papel importante haciendo críticas y señalando cosas y demás, hoy prefieran estar, digamos, pertrechados, callados y no haciendo ninguna crítica, ¿no? Yo creo que eso también nos debe dar la pauta para, otra vez, ya lo había dicho, pero lo reitero, cómo vamos a hacerle en el futuro, ¿no? Porque, bueno, estos políticos llegan y se van, ¿no? Y los que nos quedamos aquí somos nosotros y las comunidades y los problemas y las condiciones complicadísimas que no se resuelven de un día para otro. Y para mí, al menos desde mi perspectiva, es como, esto es una lucha que no se acaba, hay que seguir dándola. O sea, aquí no hay que cansarse, ¿no? Ni decir, bueno, ya ganamos, ya llegamos, ya está, padrísimo. No, vamos a seguirle dando y dando y dando, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, en la democracia tan joven que tenemos como país, pues tenemos que seguir ampliándola, profundizándola, formándonos y haciendo que la gente participe cada vez más de muchas más maneras que simplemente votando, ¿no? El presidente López Obrador ganó con la votación más alta de la historia de México. No solamente el porcentaje, sino la cantidad de personas que votaron por él, Renata. Cada uno de esos votos representaba una esperanza de apoyar un proyecto distinto de todo lo que había ocurrido antes, porque ya habíamos probado a la oposición del Partido Acción Nacional con 2 gobiernos y por supuesto el Partido Revolucionario Institucional con toda la cauda de errores que ya conocemos. De ahí me parece a mí el valor de respetar todos y cada uno de esos votos, porque no fueron votos de la borregada, fueron votos con la esperanza y la idea de que es el momento de cambiar lo que tiene que corregirse. Y de ahí también esa idea de que se tienen que corregir las cosas y de que tienen que señalarse qué es lo que no se hace correctamente. Por eso me parece importante el valor de la crítica, inclusive en momentos de una pretendida construcción de unanimidades. Unanimidad también del lado de la derecha, por supuesto, que está con todos sus intereses que ya conocemos y aprovechará todos y cada uno de los rescoldos para tratar de medrar en lo que pueda el proyecto que gobierna. Y la unanimidad que de una u otra forma se ha construido alrededor de lo que dice el presidente de la República. En estos 2 espacios no hay diálogo, que ese es el punto que me parece a mí importante y por eso las reflexiones que son siempre muy valiosas y por eso el valor de hacer un señalamiento desde el lado de quienes apoyamos este movimiento, porque la crítica constructiva ayuda, abona. El mismo presidente de la República lo ha planteado así. Tú ves, y con esto cierro, a pesar de que luego digan que nos extendemos mucho las preguntas, esta es una oportunidad única, histórica. El presidente de la República se va en 2024, el que venga no tendrá la fuerza de López Obrador.
estamos desperdiciando el momento histórico de hacer los cambios profundos que el país necesita, Renata, por esa falta de crítica, autocrítica, señalamientos. Uf, ya ven, nos hacen sudar acá y yo ya con calentura de por Híjole, y con gripa, perdón. Aquí mi querido Alberto ya me hizo sudar más, mi querido Ernesto ya me había hecho sudar hace rato. Yo creo que no, creo que sí hay un cambio profundo, o sea, definitivamente cuando el presidente habla de que él ya se podría ir tranquilo, digo, no sé si ya se podría ir tranquilo, pero creo que hay cambios muy profundos que se han realizado. En específico, para mí, uno de los más fuertes es este cambio cultural y esta politización, donde ahora mi abuela me pregunta del tema de la reforma energética, no energética, eléctrica. Esa politización creo que es una de las transformaciones más fuertes. Ya en temas como más legislativos, el artículo 4, ojalá que la reforma energética, eléctrica, etcétera. Pero creo que como cambio cultural, esta politización no nos deja, digamos, no nos dejará después del 2024 con un sabor de boca como el que nos dejó Fox, ¿no? Cuando se fue. Y muchos otros cambios que sí creo que son de raíz y son profundos, que sí le hacen honor al nombre que el presidente creó de la Cuarta Transformación. Pero justamente sí. Como estas reformas, ¿no? La reforma eléctrica. Totalmente, totalmente. O sea, eso no... ¿Cuándo se había visto que se defendiera algo así, ¿no? O sea, eso sí creo que es un cambio profundo que además les va a costar trabajo. Ahora sí, yo sí toco madera, pero pues no es sí, es cuando regresen los conservadores, porque así funciona la democracia. Y las fuerzas políticas de ese lado, pues cuando regresen sí les va a costar trabajo echar para atrás, ¿no? Cosa que no sucedió cuando entró la supuesta oposición del PAN. Ahora creo que una vez que estas bases que sí creo que se han puesto o se han empezado a cimentar ya están listas, ¿cómo le hacemos para que esta profundización, sobre todo en el contexto de la pandemia, que pareciera ser que sí retrasó algunas cosas, profundizó algunas otras, puede ser, algunas personas podríamos decir que se profundizó un poco el avance en materia de salud, por ejemplo, pero que se retrasaron algunas otras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos estos 3 años que quedan para que aquellos pendientes, que muchos ya los hablamos aquí en la mesa, creo que son importantísimos los de las comunidades indígenas? Yo agregué otros tantos temas de género que me cuesta trabajo pensar por dónde se va a avanzar para allá, quizá en después del 24, si llega una presidenta, podría ser más sencillo. Eso, ya le echó la porra ahí a la Sheinbaum. Una porrita chiquitita nada más aquí, en una mesa de puras críticas, hombre. Creo que se podría avanzar en esa materia, pero sí creo que es momento en estos 3 años que quedan de que nos sentemos quienes estamos de este lado, digamos de la izquierda más amplia, nos sentemos a pensar de qué manera se puede hacer política desde cualquier trinchera, los medios de comunicación, lo que sea, para profundizar esto que tú ya bien decías, ¿no? Esos 30 o más de 30 millones de votos que salimos a votar en 2018 para ver la mayor número de cambios profundos en este país. Gracias, Renata. Pues para cerrar, y déjenme decirle que cuando planteamos los temas, las propuestas de los temas para el día de hoy, pues yo estaba disfrutando muchísimo el sufrimiento que ya tenían previo Elisa Godínez y Renata Turrent. Estaban diciendo, ay, pero ¿qué temas vamos a abordar ahí? Pues le entramos y por eso es que se agradece, ¿no? Porque no es... no es algo oculto que Renata Turrent y Elisa Godínez pues simpatizan con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el hecho de abrirse a la crítica y a los cuestionamientos y demás, pues eso es precisamente lo que puede enriquecerle a usted y a todas y todos nosotros.
Así que, mi querida Elisa Godínez, para terminar con el sufrimiento al que la sometimos el día de hoy, una reflexión final de pues todo esto que estuvimos abordando desde tu punto de vista, ¿con qué te gustaría cerrar, Elisa Godínez? Pues no, a ver, no fue sufrimiento, ¿eh? Yo decíamos y como que sí me parecía que iba a estar difícil, pero ahora sí que tomándoles la palabra, me parece que este tipo de ejercicios y de oportunidades son las que en tal caso tenemos que propiciar más. A mí no me da ninguna pena, por lo demás, como que se sepa exactamente dónde estoy parada, ¿no? Y cuál es mi posición política, ideológica. O sea, como que para nada eso es un problema, ¿no? Y yo más bien lo que creo es que tenemos que atrevernos, porque este también es parte del asunto, del momento político que tenemos, ¿no? Encontrar un equilibrio dinámico entre hacer una crítica y al mismo tiempo, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, esta tensión entre poder defender y poder hacer la crítica. Me parece que eso también lo estamos aprendiendo, al menos quienes participamos eventualmente en espacios así, o en otros espacios, ¿no? No puedo hablar, por supuesto, en el caso de los medios de comunicación, porque bueno, no soy periodista ni nada, pero yo insisto en celebrar que se den estos intercambios, y creo que además esta es parte de nuestra obligación como ciudadanos, ¿no? O sea, yo lo pienso, por ejemplo, como mi papel como profesora, ¿no? Pues uno como profesor está obligado a que en el salón de clases exista la posibilidad de que todo el mundo exprese su punto de vista. Eso no significa que uno va a consentir discursos de odio o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí me parece que es parte también de lo que nos corresponde como ciudadanos, ¿no? Propiciar estos diálogos, propiciar estos espacios donde podamos, por lo menos, sentar las bases para que posiciones que son diferentes puedan escucharse. Y yo por eso celebro mucho esta mesa y la posibilidad y el reto que nos pusieron. Muy bien. Pues Elisa Godínez, Renata Turrent, como siempre, un gustazo tenerlas aquí con nosotras y nosotros. Uy, miren quién está ahí. Ya vino a opinar, que se cuiden y se vacunen, que ya empieza la campaña de vacunación. Pues sí, de hecho es lo que te dice Adriana Cos, que te cuides mucho, no, ahorita vi que alguien te comentaba, pues que te cuides, mi querida Renata Turrent, que te cuides, mucho ahí, que pues hay gente preocupada por ti, así que te mandan ahí muchos saludos y abrazos, así que pues gracias Elisa, gracias Renata por acompañarnos en esta mesa. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Hasta luego, pásenla bien, gracias. Adiós, cachorrita.